Buenos días a todos. Me llamo César Fernández de las Peñas. Soy fisioterapeuta y profesor de la Universidad de Juan Carlos. Es un placer para mí estar con todos vosotros este día 12 de mayo, celebrando el Día Mundial de la Fibromialgia. Quiero que debemos de aunar todos esfuerzos para poder hacer más visibles esta enfermedad y así poder comprenderla mejor y llevarla lo mejor posible. Me gustaría agradecer a la Asociación de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica de Móstoles por su invitación a estar con vosotros hoy. Voy a compartir la pantalla para presentaros el estudio que estamos realizando tanto en la Asociación de Móstoles como con la Asociación de Fibroparla. Desde aquí agradecer a todos los participantes del estudio. El estudio, tal y como pone, está realizado por profesores de la Universidad de Juan Carlos y profesores de la Universidad Camilo José Cela. Lo hemos denominado un título súper chulo, The Spanish Fibromyalgia Pain and Fatigue Experience Study. Es decir, nuestro objetivo es evaluar toda la multidimensionalidad que sufrís la mayoría de los pacientes que tenéis fibromialgia para poder entender mejor el dolor y la fatiga. Quiero compartir con vosotros qué es lo que vamos a hacer. No tengo, creo que, nada que decir, ya que lo experimentáis día tras día, que es la fibromialgia, el dolor que sufrís, la disfunción, la imposibilidad de realizar diferentes actividades de la vida diaria. Sí que algo muy interesante es que probablemente muchos os veáis reflejados, es como suelo explicar yo a los alumnos y a mis compañeros cuál ha sido la mayoría de la evolución de la mayoría de las personas que sufren este cuadro. Si probablemente la mayoría de vosotros habéis empezado, vosotros y vosotras, habéis empezado con dolores en zonas localizadas, por ejemplo la espalda, el cuello, los hombros, y con el paso del tiempo, en muchas ocasiones, probablemente debemos de reconocerlo por negligencia de los profesionales sanitarios con los que vais encontrando a lo largo de los años, pues no se ha abordado de forma correcta y con el paso de los años, pues ese dolor localizado en una o dos zonas se va expandiendo, se va haciendo más grande y generalizado y desemboca en lo que hoy conocemos como la fibromialgia y un cuadro de síndrome de dolor generalizado. De hecho, fijaros, nosotros hicimos un estudio con unos compañeros de Dinamarca, de Alemania y de Reino Unido, en el cual evaluamos cuál era la extensión vuestra del dolor. Y podéis ver aquí que, aunque generalmente sufrís de dolor generalizado, sí que hay zonas del cuerpo en las que más prevalentemente sufrís dolor, como puede ser el hombro, los codos, las rodillas y obviamente la espalda y el cuello. Estas zonas son las que todos sufrimos dolor, es decir, no nos vamos a engañar. Sin embargo, vuestra intensidad, vuestra duración y vuestra expansión del dolor es mucho mayor. Eso hace cuestionarse qué es lo que está pasando. Ni qué decir que otro síntoma importante que sufrís es la fatiga, el cansancio. Es decir, tenéis sueño no reparador. ¿Qué os voy a decir que no sepáis? Es decir, que aunque durmáis os levantáis cansadas, os acostáis cansadas, no descansáis. Por mucho ejercicio que hagáis, muchas veces seguís cansadas. Es decir, tenéis un agotamiento continuo que eso hace mucho peor, es decir, que hace menos llevadero este síndrome además del dolor. De hecho, no vamos a hablar, es decir, es que no tiene ningún sentido que os cuente cuál ha sido la evolución del diagnóstico de la fibromialgia. De hecho, todos sabemos que muchas veces es un diagnóstico por exclusión. De hecho, fijaros que esta diapositiva tiene muchísimos años y la suelo utilizar para que veáis que es un cuadro que se lleva décadas investigando y que hoy en día muchas veces decimos estamos en un punto igual de no retorno, es decir, en un punto que no conocemos qué es lo que ocurre y para eso la realización de nuestro estudio. Sabemos, por ejemplo, sí que hemos avanzado de que hay cambios corticales en el cuadro de la fibromialgia, pero esto no debe llevarnos a error de pensar de que tenéis problemas en el cerebro. Eso es una absurdez. Es decir, hay cambios corticales porque cualquier experiencia de dolor, si se mantiene en el tiempo, produce cambios corticales. Tengamos fibromialgia o no. De hecho, nosotros hemos hecho varios estudios en los que se habla de un componente genético. También quiero decir que genético no es hereditario. Hereditario es que se transmite de generación en generación. Y la fibromialgia tiene un componente genético, que no es hereditario. Ambos no son excluyentes, en alguna ocasión podamos pensar, pero un componente genético es que alguna fracción de mi ADN me puede favorecer, me puede predisponer a tener en mayor o menor prevalencia la fibromialgia. Igual que otros síndromes. Por ejemplo, hoy en día estamos sufriendo la pandemia del COVID. La gente que sufre post-COVID, estoy convencido que también tiene cuadros muy parecidos en algunos aspectos a la fibromialgia. Estamos ante otra nueva pandemia, igual que la pandemia de la fibromialgia fue en los años 90 del siglo anterior,
En los años 20 de este siglo, del siglo XXI, tenemos la pandemia del post-COVID. Pandemias que yo creo que son muy parecidas, muy parejas en el tiempo y en su evolución. Por lo tanto, la fibromialgia tiene un componente genético, pero cuidado, no significa hereditario. De hecho, existen muchas teorías que estoy seguro que la mayoría de vosotros y vosotras conocéis, de factores psicosociales, es decir, aspectos, es decir, obviamente si yo tengo dolor, tengo ansiedad, depresión, mi ánimo no puede estar igual. Veis alteraciones del dolor, que hay muchos estudios que lo demuestran, alteraciones del sueño, de la memoria. Muchos de los problemas que vosotras y vosotros generalmente determináis es que me cuesta concentrarme, tengo pérdida de memoria. Es decir, existe ya una afectación multisistémica y ahí es donde nosotros queremos investigar. Es decir, explorar la mayoría de los aspectos que nosotros podamos evaluar a la vez para entender mejor el dolor y la fatiga que vosotras y vosotras tenéis. ¿En qué consiste el estudio? Pues bueno, el estudio consiste en intentar entender el mayor número posible de factores a la vez, porque esto ya se ha hecho, vamos a entenderlo, no queda nada por descubrir. Mejor dicho, no queda nada por inventar, sí por descubrir. Mejor dicho, por entender. Pero queremos entender cómo todos los factores a la vez, de forma intrínseca en las mismas personas, influyen de forma distintas. Entonces, eso es el estudio del Spanish Fibromyalgia Pain and Fatigue Experience Study. ¿Qué queremos evaluar? Pues todos los componentes. Por ejemplo, el sueño no reparador. Ya sabemos que el estudio del sueño es muy importante en vosotros y vosotras. La ansiedad, el estrés, la depresión, factores sociales. Es decir, muchas veces muchos habéis sentido, seguro que habéis sentido en algún momento rechazo, incomprensión por parte de familiares, por parte de amigos, por parte de la comunidad médica. Es decir, nosotros tenemos también que tener nuestro razonamiento, nuestro análisis de la situación. Obviamente, situaciones de incomprensión, problemas laborales, problemas familiares, problemas de pareja, problemas con los hijos. No que sean la causa, sino que influyen como cualquier dolor y como cualquier ser humano. Cualquier ser humano que diga que está exento de estas influencias, de esos factores psicosociales, miente. Obviamente, el sueño, la felicidad, el descanso, la genética, la capacidad física. Es decir, muchas veces una de las recomendaciones que solemos hacer generalmente como profesionales sanitarios es hacer ejercicio. Sin embargo, seguro que os habéis encontrado en este diálogo de su voz. Os dice el médico o el fisioterapeuta. Hay que hacer ejercicio. Vosotros decís, pero es que estoy todo el día cansado. Dice, por eso hay que hacer ejercicio que te va a mejorar. Pero dices, es que en cuanto hago algo me canso muy rápido y además, el día que hago ejercicio, luego tardo 3-4 días en recuperarme. Es decir, es un círculo vicioso. Entramos en un círculo vicioso que me duele, no hago ejercicio porque me duele, pero no hacer ejercicio me empeora el dolor, hago menos ejercicio y entro en un círculo vicioso. Es decir, a mí me gusta mucho la analogía de un puzzle y tenemos que empezar por una pieza del puzzle. Y nuestro objetivo en este estudio es identificar qué pieza pueda ser clave en cada una de las personas. Es decir, nuestro objetivo va a ser intentar determinar, por ejemplo, cuál va a ser un grupo de pacientes en los que haya una alteración más psicosomática, más psicológica. Cuando hablamos de psicológico es igual que lo de genético, no significa que estéis locas, ni locos, mentira. Quien diga eso se está equivocando. Si yo tengo dolor, tengo depresión, tengo ansiedad, tengo estrés. Cualquier persona en su sano juicio lo tendría. Por tanto, no podéis sentiros enjuiciadas, es ridículo. Es decir, tenemos que comprender qué es lo que ocurre. Bien, se habla de la somatización. Obviamente, la somatización es real. Nos llevamos los problemas a casa. Es una expresión que tiene su traducción social, cultural y biológica. Es decir, nuestro estado de ánimo repercute. Miedo, es decir, vamos a analizar el miedo. Existen cuestionarios, por ejemplo, de catastrofismo, es decir, pensamientos negativos que tiene una persona, en este caso un paciente como vosotros con fibromialgia. Catastrofistas, es decir, las expectativas negativas de cara al futuro. Es que esto nunca me va a recuperar. Es que hago todo mal, es que, como digo yo, es que asco. Ansiedad, obviamente, tener dolor y no entender el dolor y no ser capaces de encontrar un alivio para ese dolor genera ansiedad. Estrés, el estrés potencia el dolor, potencia la somatización, pero en cualquier persona. La depresión, obviamente, ¿cuántas veces hemos oído? Es que te duele porque estás deprimida, pero ¿qué coño? Perdón, ¿qué me está contando? Yo puedo entrar en un cuadro depresivo si tengo dolor. Obviamente, ¿qué ocurre? Que la depresión me potencia el dolor. Una actitud depresiva, una actitud estresante, una actitud ansiosa, me potencia. Es un factor de riesgo que lo queremos determinar. Por lo tanto, habrá gente, nosotros estamos evaluando nuestro estudio, tiene como objetivo intentar llegar a 100 personas y
probablemente con la unión de la Asociación de Móstoles y de Parla lo consigamos, hará un grupo de personas en el que los factores psicosociales, psicológicos, por decirlo de alguna forma, que es una palabra que da mucho miedo, factores psicológicos, psicosociales no significa estar locos, para nada. Es simplemente, en este caso, que hay factores externos a la propia persona y obviamente factores individuales de cada persona que van a afectar a nivel psicológico. Y habrá otro grupo de personas en los que haya una amplificación del dolor, es decir, alteraciones de las vías nociceptivas. Estoy convencido de que muchos de vosotros os han explicado alguna vez la alteración de los conceptos de sensibilización central, es decir, es que en la fibromialgia, a un sanitario, cuando se le habla de fibromialgia, se habla de sensibilización central, se nos llena la boca. ¿Y realmente eso qué significa? Que pues mi cerebro, mi sistema nervioso no interpreta las señales correctamente. Eso explica las manifestaciones clínicas que vosotros tenéis. Es decir, aquí tenemos, por ejemplo, sensibilización central. ¿Por qué explica que, por ejemplo, tengáis lo que se llama alodinia? Es decir, cuando os ponéis la ropa, cuando os pasáis, os peináis, paséis el cepillo por el pelo o incluso os laváis, tenéis dolor. Es decir, estímulos no dolorosos provocan dolor. Eso es un efecto alodínico. Es decir, eso es una manifestación de que el sistema nervioso no es capaz de interpretar, todavía no sabemos por qué, de forma correcta esa información. Eso está en relación, por ejemplo, en lo que hablamos del umbral del dolor de las personas. Hay gente que aguanta mucho dolor. Vosotros sois unos sufridores y sufridoras. Se aguanta mucho el dolor. Pero eso muchas veces no es bueno ni es malo. Es decir, es que la percepción del dolor es muy subjetiva. Se habla mucho, por ejemplo, del daño tisular, del tissue injury. Se piensa que muchos de vosotros seguramente habéis pensado, me pasa algo malo, tengo problemas, os han hecho pruebas de imagen, os han hecho tal. No hay nada físico, no hay lesión de un nervio, no hay lesión física, no hay rotura muscular, no hay nada, no hay lesión física que explique vuestros síntomas. Eso es desesperante por un lado, pero gratificante porque sabemos que no hay un daño tisular. Imaginaos si hubiera un daño tisular real de un nervio que se ha cortado. Eso ya es mucho más complicado. Pero entramos en la parte negativa en la que tenemos que ahondar para conocer qué ocurre. Se habla de un estado proinflamatorio, es decir, se dice de una alteración de la regulación del control, es decir, es un proceso de modulación. Y esto obviamente va a dar lugar a los cambios corticales, es decir, habrá un grupo de pacientes, como vosotros, más físicos, es decir, en los que las causas sean más físicas. Y esto es nuestro objetivo como estudio, es decir, determinar una afectación multidimensional, es decir, pasaremos cuestionarios de ansiedad, de depresión, de calidad del sueño, de catastrofismo, es decir, de cuál es vuestra actitud ante las situaciones de la vida. Sabéis que la actitud es muy importante, siempre actitud positiva. Eso no significa relativizar, que hoy en día estamos en el mundo de la relativización. Eso es falso. Actitud positiva no significa relativizar. Los problemas son los que son, que depende con qué actitud los afronte, que eso no quita la relevancia del problema, el resultado será mejor o peor. Pasaremos cuestionarios de kinesiofobia. Muchas veces tenéis miedo a moveros por el propio dolor y esa inmovilidad que hace sentir más dolor. Es decir, es la pescadilla que se muerde la cola. Analizaremos alteraciones de la sensibilidad, es decir, alteraciones con umbral de dolor a la presión, un algómetro, una medición propia neurofisiológica que nos permite conocer el estado de vuestro sistema nervioso. O mediremos pruebas físicas de fuerza, es decir, sabemos que la fuerza es muy importante, es un condicionante de cara a la salud, a la calidad de vida. O mediremos cómo os movéis. Muchas veces decís, es que me siento más torpe, es que me caigo. Os mediremos la saliva, ¿para qué? Para evaluar el componente genético de los diferentes componentes o de los diferentes genes que creemos puedan estar relacionados para mayor susceptibilidad de padecer o no fibromialgia o, más que de fibromialgia, mayor o peor cuadro pronóstico. Es decir, la mayoría de los estudios demuestran que hay genes que hacen que un paciente con fibromialgia, aunque no lo desarrolle, tenga mayor o peor pronóstico o la manifestación clínica de ese proceso sea peor. Por lo tanto, podemos ver que hay dos grandes grupos, más psicológicos, más físicos, obviamente habrá mixtos, y nuestro objetivo es evaluar al máximo. ¿Para qué? Para poder dar un conocimiento mayor e integrador del abordaje. ¿Por qué? Porque esto, ¿cuál es nuestro objetivo? Mejorar vuestra calidad de vida y vuestro tratamiento. Si yo comprendo de forma mejor la integridad y la multidimensionalidad de vuestra afectación, yo como profesional sanitario, como fisioterapeuta, obviamente con otros profesionales, médicos, endocrinos, psicólogos, terapeutas ocupacionales, todos integrados en un equipo multidisciplinar, podemos daros un abordaje mejor. ¿Por qué? Porque seguro que tienes experiencia de algún compañero o compañera con fibromialgia que dice, es que a mí la fisioterapia me viene muy bien, el ejercicio me viene muy bien, y a otro no. A otro te dice, es que yo necesito ir a un psicólogo para mejorar, y otro te dice, ¿pero qué dices? Es decir, cada persona es un mundo, cada puzzle tiene sus piezas, y tenemos que identificar esas piezas. Ese es el objetivo del estudio que estamos realizando.
entre la Universidad de Juan Carlos y la Universidad Camilo José Cela. Agradecer a todos los compañeros, como es el doctor Juan Antonio Valera, la doctora Durne Úbeda, la doctora Margarita Cigarán, el doctor José Luis Arias y la doctora Gracia María Gallego Sendarrubias, y a todos los alumnos que vienen, porque nosotros siempre creemos que debemos de apoyarnos en alumnos, tanto fisioterapeutas como terapeutas ocupacionales, que nos ayudan y nos han ayudado en estos días, en esas semanas atrás y meses que llevamos realizando el estudio, y que nos van a continuar ayudando para poder ver la luz y así poder ayudaros en la mayoría de lo posible. Os invito a la Universidad de Juan Carlos y a la Universidad Camilo José Cela para que podáis disfrutar y ver cómo trabajamos. Tenemos una unidad integradora de fibromialgia que aborda disciplinas desde la fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional y psicología para daros el mejor abordaje posible y el abordaje que cada uno de vosotros necesitáis. Hoy, como Día Mundial de la Fibromialgia y del Síndrome de la Fatiga Crónica, creo que debemos de luchar por un mejor entendimiento y, sobre todo, una complementariedad en las técnicas y las terapias que hacemos. Queda a vuestra disposición, que ahora nos veremos en un debate en un ratito, para poder conversar todo lo que queráis. De nuevo agradecer la invitación a la Asociación de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica de Móstoles y obviamente a todas las personas en las que han participado y participan en este estudio. Feliz día y muchas gracias.